Están de perfecto. Pues no teníamos muy claro de qué hablar, pero Bueno, en realidad lo teníamos claro desde el 2020 más o menos esta sección. sí, pero, sí. pero ¿cómo enfocarla? ¿Cómo enfocarla, de verdad? Vamos a centrar el tiro. El pasado junio se disputó la Copa América de fútbol y en el partido de semifinales entre Argentina y Colombia ocurrió un hecho que me llamó la atención y lo comenté con el señor Igea. Y dijimos, aquí puede haber una serie de las nuestras. Argentina y Colombia llegaron a los penaltis y en los penaltis el portero de Argentina, que se llama el Dibu Martínez, no había público, con lo cual facilitaba todo esto, empezó a hablar a los rivales. Ah, sí. Y cuando fue a lanzar el primero de los colombianos, le dijo, lo siento hermano, pero te como. Y paró el penalti. Y luego el siguiente, que era Yerry Mina, no sé si recordáis que estuvo en el Barcelona, llegó riéndose. Y el Dibu Martínez le dijo, ¿de qué te reís vos? ¿Estás nervioso? Yo a vos te conozco. Y falló Yerry Mina. Y lo volvió a hacer en un tercer penalti. Mira que te como. Y fue el primer portero en la historia de Argentina que paró 3 penaltis en una tanda de penaltis. Y Argentina pasó a la final y ganó aquella Copa América, que era el primer título de Argentina desde el año 93. Ojo, ojo, ¿eh? Sí. Y entonces eso nos llevó, señor Igea, a plantear una serie sobre lo que se llama el trash talking. ¿No es cierto? Efectivamente, el trash talking, que es, bueno, tradúcelo tú mismo, señor Lobo. Trash talking. Trash talking, vale, perdón, que no lo había pronunciado. La pronunciación. No, que quería decir, decía trastocar, no, trash talking, vale, pues hablar basura sería la traducción literal, o sea, pero es como, pues no sé, empozoñar. Exactamente, o sea, sería como comerle la cabeza al rival con malas artes para sacarle del partido y provocar en él, pues, o que falle o que a lo mejor tenga una conducta agresiva que le lleve a ser expulsado. El caso más icónico, del que a lo mejor hablaremos un poco más en profundidad durante este ciclo, es el de Zidane en la final de la Copa del Mundo contra Italia con Materazzi. Cuando le dijo algo sobre su hermana y de pronto le encendió, fijaros, el partido de la final de la Copa del Mundo, que además era el último partido de la carrera de Zidane, que era ya un histórico en ese momento, y le consiguió calentar tanto la cabeza que le dio un cabezazo y le expulsó en la propia final. Vamos a intentar ver durante estos programas, primero, tiene su lado gracioso, ¿no? Como es el caso que ha contado el abuelo Xavier, pero bueno, también vamos a intentar ahondar un poco y que incluso debatamos entre nosotros y con nuestros queridos atubolers la parte ética de utilizar este tipo de medios para conseguir la victoria. O sea, si hay que ser, por decirlo así, alguien impecable y conseguir la victoria solamente gracias a tus méritos, o si es lícito dentro de algo que no impide el reglamento, porque además, por ejemplo, esto que hacía el portero lo hacía delante del árbitro y el árbitro no le amonestó porque no estaba diciendo nada malo en realidad, simplemente pues les estaba descentrando para conseguir que ellos fallaran, ¿no? Entonces, vamos a intentar ahondar en eso, en la parte ética. ¿Qué es lo que opináis vosotros? Si es lícito hacerlo o no lo es. Y luego también, pues, pondremos casos, al igual que ha hecho Rocío. Me ha gustado que justo Muévete a tu bola lo ha vuelto a hacer, ¿no? O sea, Rocío ha hablado un poco de cómo hay que intentar controlar esas emociones, cómo hacer un trabajo para no entrar en provocaciones a veces, en tal, pues cómo defenderse de esos ataques y pondremos, bueno, voy a poner hoy el caso de Cristiano Ronaldo, porque muchas veces, pues eso, al final los grandes jugadores parece que solamente son ejemplo por las estadísticas que consiguen o por el coche que llevan o por los millones que ganan, pero
Luego muchas veces Valdano decía de Cristiano Ronaldo, todo el mundo se fija en Cristiano, el peinado que lleva, el último coche que se ha comprado, pero no se fija a veces en el ejemplo que dan estos jugadores cuando se va a dormir todos los días a las 9 de la noche, no bebe alcohol y solamente bebe agua, etcétera, ¿no? Entonces, hay una cosa que sí que puede ser un buen ejemplo que nos ha dejado Cristiano Ronaldo, aunque siempre al final ha tenido sus luces y sus sombras, pero cuando llegó al Real Madrid, pues evidentemente fue la sensación mediática, ¿no? Era un fichaje que se llevaba esperando desde hace mucho tiempo, como es ahora el caso de Mbappé, del que se lleva hablando muchísimos años, y cuando al final se produjo, pues llegó a España como una grandísima estrella mediática, y eso al final los rivales no lo pueden ignorar, ni las aficiones ni los jugadores. Entonces se produjo sobre él una especie de, llamémoslo, acoso, ¿no? En el que pues, todos los equipos rivales querían anular de cualquier modo a Cristiano Ronaldo. Entonces le decían cosas al oído, le daban pataditas por detrás para sacarle de los nervios. Y la primera temporada que llegó, en la 2009-2010, si no me equivoco, contra la Almería sufrió una expulsión porque celebró un gol quitándose la camiseta. O sea, al final de tanta presión que tienes, quieres demostrar, y cuando marcas un gol haces algo que sabes que te puede arriesgar, y luego le dio una patada a un jugador de la Almería y le expulsaron. Pero es que de esta os acordaréis, unos partidos más adelante contra el Málaga le dio un golpe, un codazo en la cara a mi liga, no me acuerdo, no sé bien cómo se dice el nombre de este jugador, y le expulsaron por roja directa. Y ahí, en aquella época, estaba Valdano y dijeron, tenemos que tomar cartas en el asunto, porque como esto sigue así, le van a expulsar 10 veces por temporada, porque es que es lo que están buscando los rivales y él está cayendo en el juego. Entonces le dieron una serie de pautas y le hicieron un ejercicio de coaching, por decirlo así, para evitar, casi de meditación, para evitar que él pudiera entrar en ese tipo de provocaciones. Entonces, algunas cosas que le decían eran en plan de, o sea, respira, no entres al trapo, lo que te entre por un oído que te salga por el otro de algún modo, intenta que lo que te digan no te afecte en lo personal, y para conseguir eso evita tener contacto visual con el rival que viene a provocarte, no le mires, sigue adelante, controla la respiración, y al final consiguieron pues que en 3 años no le expulsaron. Luego ya ha vuelto a sufrir algunas expulsiones, pero durante un tiempo lo consiguió controlar muchísimo. Y también en esta serie vamos a hablar, señor Igea, de los límites éticos del trash talking, porque una cosa es si está bien o si no está bien, pero claro, no es lo mismo que le digas a alguien algo más inocente a verdaderas barbaridades que se han llegado a decir en el mundo del deporte, porque como os podéis imaginar, de esto no solo se ha hablado en el fútbol, sino que se ha hablado en todos los deportes, y podríamos hacer, incluso como ha hecho Halo, ejemplos de trash talking que no han salido bien y que han provocado el efecto inverso, ¿no? Pero había un personaje que seguramente os recordaréis, un jugador de la NBA que se llamaba Kevin Garnett. Sí. Claro. Este probablemente es el trash talker más conocido. Este hacía de eso su juego habitual, ¿no? Hablaba, presionaba a los rivales a través de hablarles, de hacerles comentarios, de intentar psicológicamente imponerse sobre ellos. Y si recordáis, el primer año que Pau Gasol llegó a la NBA, se habló mucho de un mate que hizo sobre Kevin Garnett. Uh-huh. Y entonces se habló de que se había ganado el respeto de la NBA. Porque en la NBA cuenta mucho este tipo de juego. Lo utilizan muchos jugadores, y Pau Gasol se había impuesto sobre Kevin Garnett. Había sido capaz de soportar esa presión, ese trash talking que Garnett utilizaba contra Gasol. Había hecho un giro, lo había dejado atrás y había hecho un mate por encima de Garnett. Es decir, ese juego psicológico cuenta mucho, y en concreto en la NBA le dan más importancia que en otros deportes. Pero ya contaremos más adelante en los siguientes episodios ejemplos de trash talking que salieron bien, que salieron mal, y veremos cuál es su validez. Y hay uno de Jordan
que no lo tenía yo apuntado, que seguro que el señor abuelo Xavier sabe a cuál me refiero, que le estuvo un rival intentando hacer trash talking durante todo el partido, y llegó un momento en el que Jordan hizo algo para darle en la cara del trash talking, pero lo contaremos la semana que viene.